cómo hacer un buen foreshadowing. Y para el que no esté familiarizado con el término, porque soy un firme defensor de usar la mayor cantidad posible de palabras en castellano, foreshadowing es cuando tú dejas caer una serie de información al lector antes de que suceda. Son pistas a lo largo de la historia, pueden ser elementos, detalles, comentarios, frases sueltas que te van dando pinceladas de lo que puede ocurrir. Ahora mismo a la mente me vienen los numerosos sueños proféticos que George R.R. Martin introduce en los libros de Canción de Hielo y Fuego. Aunque también perfectamente podemos hablar del primer libro de Dune, porque al principio de cada capítulo hay como un prologuito que tú lo lees así por encima y dices, bueno, pues vale, ¿y esto qué es? Pero cuando investigas, y esto me enteré yo por hablar con mi amigo Robert, cuando investigas te das cuenta que los prologuitos son un intento por parte del escritor Frank Herbert de que el lector sepa cómo experimentan los personajes el poder de la presciencia, es decir, esa capacidad de ver fragmentos del futuro, esa capacidad de conocer detalles de la trama sin que hayan ocurrido aún. Cuando haces un buen foreshadowing, cuando sabes dejar las pinceladas en la historia y llegas al final de la misma y te das cuenta de cómo todas esas pistas han encajado a la perfección con lo que ha acabado pasando, el lector, el espectador, el jugador del videojuego suele apreciar muchísimo todas esas semillas que se han ido sembrando a lo largo del libro, porque demuestran que la escritura ha sido sólida, que había estructura, que había planificación, que las cosas no han salido, no se las ha sacado el escritor de la manga. Esto te recordará a los vídeos de world building, al videosistema de magias, el tema de las reglas. Si tú has ido estableciendo una serie de reglas, de forma lógica has podido llegar a la conclusión de que la historia iba a acabar así. Eso por no mencionar que cuando el lector adivina cómo va a acabar una historia, lejos de ser algo que le frustre, créeme que es una sensación muy satisfactoria, porque de alguna manera le has hecho como cómplice, le has hecho como detective, como si hubiese descubierto el rompecabezas antes de que ocurriese. Esto pasa mucho con las novelas de misterios, con Agatha Christie, que estás todo el rato, o con Arturo Pérez Reverte, por mencionar a un español, el país de donde soy. Tú te sientes inteligente, tú te sientes triunfador cuando has averiguado quién es el culpable o quién era el asesino detrás del crimen. Así que dicho esto, y explicada la importancia de hacer el foreshadowing o de dar pistas, es como lo podría traducir yo, al lector de lo que va a pasar. La clave está en que los elementos de foreshadowing, las pistas que des, sean pequeños detalles. Es decir, si vas a contar en una frase lo que puede pasar en el futuro, sea ambiguo. Di, y esto me voy a ir al caso. En el libro del gobernador Marcial, el libro que estoy escribiendo y cuyo proceso documento todos los días, hay una trama que es la principal que ocurre en un periodo de tiempo y hay otra trama que ocurre unos 2 meses más tarde en la que mi avatar, Sergos Darremas, entrevista al protagonista. Y en esa trama futura ya se sabe que la historia va a acabar regular. Y Don dice, mira, hay fuentes que están cambiando la historia, que me están difamando, pero al mismo tiempo yo he sido responsable de gran parte de lo que ha pasado. ¿Estoy contando qué es lo que ha pasado exactamente? No. Te estoy dando una información mínima, reducida, de lo que va a pasar. Sí. Entonces, así lo que sucede es que se crea un interés en el lector no tanto de saber qué va a pasar exactamente o de cómo va a acabar la historia, sino los detalles, los motivos, el porqué de esas cosas que van a pasar. Ya sabes que la cosa no va a acabar muy bien, pero la pregunta es ¿por qué? Y solo ese dato desconocido ya genera un interés en la lectura, un interés de que, mira, quiero seguir hasta el final del libro, quiero saber cómo llevan esto y quiero saber a qué conclusiones llega el escritor una vez resuelve la historia. Pero no tienes por qué soltar frases. Como te he dicho, puedes hacer como George Martin y hacer sueños o visiones con fragmentos de lo que puede pasar, o con iconos, o con elementos que puedes reinterpretar. Hay un pasaje, creo que es en Tormenta de Espadas, el tercero de Canción de Hielo y Fuego, en el que Jaime tiene un sueño
Y sin describir demasiado ese sueño, hay un momento dado en el que él tiene una espada de luz, si no recuerdo mal, o tenía un lucero, tenía un tipo de luz, y esa luz se apagaba. Claro, esa luz en el sueño está muy relacionada con Jamie. Quienes dicen que es un indicativo de que va a morir, pero ¿quién lo puede asegurar? ¿Tú puedes estar seguro de que es un indicativo de que va a morir? No, es solo una cosa, una pista que te ha metido ahí Martin, que te ha inoculado para que tú ya especules de, oye, pues ¿morirá Jamie? ¿No morirá Jamie? No me queda claro qué significa esto de la luz. Puede significar muchas cosas y tú puedes estar pensando qué vas a hacer. Puedes meterle elementos a tu personaje que digan, pues odio los problemas, odio discutir. Y al final de la historia, la única manera de resolver la trama es que el protagonista que odia discutir o los problemas sea el que cause el problema. Me voy a ir a Arcane, por ejemplo, esa maravillosa serie que ha sacado Riot Games y ha distribuido Netflix, que es además una serie que va ocurriendo en periodos de tiempo y te presentan el personaje de Jinx, de niña, cuando es Powder. Sí, voy a destripar un poquito Arcane, así que si no te has visto esa serie y te interesa, pues sáldate unos minutos y con suerte habré terminado de hablar de Arcane. Seré breve. Desde el principio te introducen que Jinx es una chica a la que le pasan muchas tragedias, muchos tropiezos, muchas cagadas, muchas veces por cosas ajenas a su voluntad. Claro, cuando ves en qué se convierte y en cómo eso encaja con la personalidad del personaje del videojuego, que muchos que vieron la serie conocían del videojuego, así que también sería foreshadowing, ya empezaron ahí a ver rasgos de, esta persona tiene ciertas taras o tiene cierta tendencia a las tragedias. Un foreshadowing estupendo que luego encaja de maravilla con lo que le pasa al personaje. Si tienes la oportunidad de dar descripciones en las que hay como detalles que puedan relacionarse con el final, mejor que mejor. Imagínate que en este ejemplo que ya hemos puesto en varios vídeos, esta novela que cada vez crece más, de alguna manera, en esta historia de animales antropomórficos que hacen magia, resulta que el protagonista, supongamos que tiene mucho vello corporal. Y lo dejas como una descripción. Pues sí, es que el protagonista es muy velludo, se afeita muy a menudo, pero le crece enseguida. Claro, al final de la historia desvelas que el protagonista tiene... Madre mía. Todo al final de la historia desvelas que el protagonista tiene una genética de animal que le han inoculado unos magos en su familia y por eso este humano puede hacer magia. Foreshadowing. En una descripción, sencillamente has dicho un detalle del personaje, mira, pues tiene mucho vello. Y eso se ha conectado con la revelación del final y hecho que todo encaje. Y ojo, esto me lo acabo de inventar ahora mismo. Entonces son reglas que puedes ir siguiendo. Así que recapitulando, puedes crear sueños, dar frases ambiguas, que todo se quede en pequeños detalles y puedes meter pinceladas en las descripciones. Por supuesto, si ya directamente tu historia es como Titanic o como en El nombre del viento, que el personaje, el protagonista, te está contando la historia en retrospectiva con un flash forward, haces un salto al futuro y este te cuenta el pasado, pues entonces ya ahí tienes un mogollón de ocasiones para dar a entender qué ha pasado sin hacerlo. Ya te digo, es muy poderoso porque el hecho de que el lector sepa qué va a pasar, pero no el cómo, o en qué detalles concretos, o en qué circunstancias concretas se va a producir los acontecimientos, crea muchísimo interés por parte del lector y es un recurso muy interesante. Se nos puede ir de las manos si no tenemos cuidado, pero si aplicas lo que te he dicho, y por supuesto repartes las pistas a lo largo de la historia, no eres muy continuo con los recordatorios de qué puede pasar o qué no, te aseguro que al final la historia, la novela va a causar interés, va a enganchar y bueno, pues tu lector no va a poder parar de leer. Es un poco los comentarios que te voy a hacer acerca de hacer foreshadowing. No se me debe olvidar porque, si eres nuevo, te cuento brevemente el contenido de este canal. Yo todos los días, en todos los vídeos, porque son vídeos diarios, hago lo siguiente. ¿Vale? Eso es el libro, en mi portátil. Estoy aquí en la página 95, pero porque he introducido un momento de foreshadowing, un momento de pistas, en un momento intermedio, que también esto se conecta con un vídeo que ya subí acerca de cómo saber si lo estás haciendo bien, cómo saber si tu texto está bien. Y bueno, pues todos los días, después de escribir, te comparto en un vídeo qué es lo que he aprendido de escribir, cómo voy avanzando
y cómo avanza la novela. El reto de aquí al año que viene, porque la idea es estar durante un año con estos vídeos, ya vamos por el día 23, así que sigue siendo un año casi redondo, es terminar todos los borradores que tengo pendientes desde 2020 de la marinera, y nunca lo he dicho, pero son como unos 20 o 30 borradores. También espero terminar el borrador, bueno, el plan es terminar el borrador de la historia del mundo de Arcleon, que es el mundo en el que se ambientan estas historias, y establecer un sistema de reglas para poder hacer partidas de rol. Esos son los retos y es el proceso creativo que te voy a compartir día con día. Si te interesa, si te entretiene, si te está ayudando a aprender a ti para escribir, porque es uno de tus anhelos, puedes ayudar a apoyar este vídeo con me gusta, compartiéndolo con todos los conocidos que tengas, a los que les guste leer la fantasía o la escritura. Y por supuesto te puedes suscribir, que para mi sorpresa el canal va a un ritmo aceptable de crecimiento. O sea que muchísimas gracias. Recomendaciones finales. Si te gusta la fantasía, te recomiendo que te pases por el canal de Pelis con Amigos, porque ahí, junto con mis amigos, subo reseñas de cine y de series, y seguramente, si te gusta la fantasía y te interesen las críticas de cine. Hablamos mucho de superhéroes, de aventura, de ciencia ficción. En Instagram aviso cada vez que subo un nuevo vídeo y subo ilustraciones de estos libros que estoy escribiendo, así que siguen por ahí también, Servos de Remas. Y por último, si crees que merece la pena, que el proyecto es interesante, que crees que merece ser apoyado, te puedes convertir en mecenas de Patreon. Todo lo que te he dicho está en la descripción, son un par de clics. Y con eso, querido viajero, habría terminado. Espero que el vídeo te sea útil. Y también que encuentres bendiciones en tu aventura. Arma Nimeldus.